Hola, muy buenas. Con este video tutorial vamos a estar trabajando sobre la clase número 5 para la materia de Geografía Turística Mundial. En este caso vamos a comenzar a trabajar con uno de los tipos de turismo, con una de las tipologías turísticas que se van a expresar justamente en el espacio turístico mundial. En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con el conocido como turismo litoral, o a veces quizás más coloquialmente conocido o más popularmente conocido como turismo de sol y playa. A medida que vayamos avanzando con el cuatrimestre, al igual que hemos explicado en las clases por Meet, iremos viendo geografía turística y geografía física de cada uno de los países que hemos seleccionado para la materia, en donde veremos, como ya un poco hemos comentado, los aspectos de relieve, clima, tipos de costa, ríos para cada uno de los países, también la parte de atractivos turísticos naturales para cada uno de esos países, y eso también se va a ir intercalando con el estudio de las tipologías turísticas que también allí se expresan. Bien. Como siempre, cada clase está acompañada por el guión de clase, que es el PowerPoint que ustedes están viendo. En este caso, el video tutorial, que va con mi explicación y con mi relato. Y también irá con la bibliografía que al final del tutorial les explicaré cómo leerla y cómo observarla. Entonces vamos a ir comenzando. Respecto al turismo litoral, como decíamos, conocido también como turismo sol y playa, bien, cualquiera de los dos términos lo vamos a usar como sinónimo. Bien, a lo largo de la clase probablemente me refiero a turismo litoral o sol y playa, es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a encontrar el origen de este tipo de turismo, lo vamos a ubicar aproximadamente hacia fines, bien, fines del 1800, bien, perdón, hacia fines del 1700, ¿sí? Hacia fines del 1700 vamos a encontrar el origen de ese tipo de turismo, ¿sí? El origen de los primeros, digamos, balnearios, ¿sí? De los primeros destinos, aunque obviamente no se hablaba en esa época, ni mucho menos del turismo litoral tal como hoy podemos llegar a expresarlo, ni siquiera existía prácticamente la palabra o el término turismo, pero sí vamos a encontrar que hacia fines de 1700, reitero una vez más para no quedar en el error, fines del 1700, encontramos, sobre todo en el continente europeo, en Europa Occidental, el surgimiento de los primeros balnearios. Bien, ciudades o en un primer momento pequeñas localidades que después van a ir creciendo hasta llegar a ser ciudades que se fundan, bien, con la finalidad de ser lo que se conocía en algún momento como estaciones balnearias o estaciones turísticas, que vendría a ser lo que nosotros tenemos en la cabeza o podemos por lo menos seguramente conocer de manera preliminar como balnearios, bien, o sea, ciudades que están construidas con la única finalidad de ser un destino turístico de sol y playa, bien, no son ciudades que hayan tenido un origen distinto, ¿sí? Por otro tipo de causas, sino que son ciudades que se fundan prácticamente y pura y exclusivamente para ser destino turístico. Bien, esto lo tenemos, repito, en Europa Occidental, ya vamos a ver en dónde, hacia fines, empieza muy lentamente, repito, hacia fines del 1700, hacia mediados 1800, esto ya es una tendencia bastante consolidada, bien, hacia 1850, un poquito más adelante también, ya esto es algo bastante, por así decirlo, bastante común en el occidente europeo, bien. Cuando digo bastante común no me refiero a que sea una práctica, por lo menos en aquel entonces, una práctica común en el sentido de para el común de las clases sociales, sino, como ahí estoy indicando en el PowerPoint, va a comenzar siendo una práctica de sectores minoritarios de la población, va a comenzar siendo una práctica de élite, bien, una práctica propia de la aristocracia y la alta burguesía, bien, o sea, sectores muy reducidos de la población, pero que lentamente comienzan a ocupar el espacio para este tipo de uso. En una primera etapa, en un primer momento, bien, en ese fines de 1700 y digamos esas primeras décadas del 1800, podríamos decir que prácticamente todo el siglo XIX también, ¿sí? O sea, todo el 1800, el origen del turismo litoral o sol y playa va a estar más vinculado con la salud, bien, con la salubridad, que con lo que quizás nosotros incorporamos como práctica turística en relación al ocio, al divertimento, bien, al esparcimiento al aire libre. En aquel entonces, repito una vez más, fines de 1700 y a lo largo de todo el 1800,
La visita, ¿sí?, al balneario estaba vinculada no tanto con el hecho de tumbarse en la arena, disfrutar del agua, sino que estaba vinculada más con tratamientos terapéuticos que supuestamente, y de acuerdo a los avances de la medicina de esa época, totalmente en ese sentido, se pensaba que, bueno, una persona que quizás tenía enfermedades respiratorias o ciertas enfermedades de la piel, en el contacto con el agua salada, en el contacto con el sol al aire libre, en un espacio abierto, podía llegar a encontrar una mejoría para ese tipo de dolencias o de enfermedades, ¿sí? Respiratorias pulmonares y enfermedades de la piel. ¿Dónde vamos a encontrar los primeros destinos, ¿sí?, los primeros balnearios? Que, cabe aclarar, muchos de esos continúan funcionando hasta la actualidad, o la gran mayoría de ellos continúan funcionando hasta la actualidad, o sea, son balnearios hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo los primeros comienzan a ubicarse muy cerca, muy próximo a las grandes metrópolis europeas, o sea, las ciudades como Londres, ciudades como Ámsterdam, ciudades como París. Bien. Vamos a encontrar los primeros balnearios que se encuentran cercanos. Bien. Obviamente, de manera en la cual esas ciudades tengan cerca una costa de mar. Bien. O bien ese acceso se pueda garantizar por el medio de transporte en aquel entonces novedoso e innovador de la época, que era el ferrocarril, el tren. Bien. Entonces los primeros balnearios los vamos a encontrar sobre la costa del Canal de la Mancha. ¿Sí? Ahora vamos a ver algún mapa. Acá yo les puse fotos de son fotos actuales claramente, pero de dos balnearios que tuvieron origen en esa época. Bien, por un lado el balneario de Brighton en la costa sur del Canal de la Mancha del Reino Unido, y el balneario de Ostende en Bélgica, bien, en la costa también del Canal de la Mancha. Bien, ustedes dirán, Ostende, ¿no hay un balneario en la provincia de Buenos Aires con este mismo nombre? Sí, efectivamente, y tiene que ver con que el balneario en la Argentina toma el nombre del balneario original de Ostende, Bélgica. Bien. Estos son dos balnearios, repito, propios de esa época inicial, de esa época originaria del turismo litoral, que, como están viendo en imágenes, continúan funcionando hasta la actualidad. Acá lo que les pido, sí, en este slide es cuando hagan la lectura del texto, el cual al final de la clase les voy a indicar cuál es el texto, ustedes van a encontrar otros nombres también de balnearios y destinos que van a ir apareciendo mencionados en el texto, en el capítulo propio de turismo litoral, turismo sol y playa. Bueno, hagan el ejercicio, por ejemplo, con Google Maps, seguramente es muy fácil esto, de ubicar esos destinos en el mapa. Bien, de ir ubicándolos en el mapa, y van a ver que están justamente muchos de estos primeros balnearios muy próximos al Canal de la Mancha, que seguramente, si recuerdan, cuando hemos vinculado con tipos de clima, vamos a ver que el Canal de la Mancha es una zona de aguas particularmente frías. Bien, no es una zona, vamos a poner estos términos, no es el Mar Caribe, bien, no es una zona, no es el Mar Mediterráneo, no es una zona de un clima particularmente cálido, bien, ni tampoco el agua es de una temperatura cálida. ¿Por qué entonces allí se asientan esos primeros balnearios? Bueno, porque en realidad en un primer momento la práctica de la visita al balneario no estaba tan vinculada con que las condiciones climáticas sean, entre comillas, buenas para un baño de mar, sino que estaban más vinculadas con la necesidad de ciertos tratamientos terapéuticos para determinadas enfermedades. Bien. Acá tenemos un primer planiferio donde tenemos marcados algunas de las áreas particularmente importantes en lo que respecta con el turismo litoral, ¿sí?, con el turismo de sol y playa. El área que nosotros estamos determinando en este momento original, por así decirlo, de fines de 1700 y a lo largo de todo 1800, sería la zona que ustedes tienen marcada con el punto 5, ¿sí?, donde dice Mar del Norte, Canal de la Mancha. Es ahí donde vamos a encontrar los primeros balnearios originarios. En la actualidad, bien, si nos vamos, digo, de ese momento originario a la actualidad, al otro extremo de la cronología, las áreas con mayor desarrollo del turismo litoral son la que tiene marcada con el punto 1, que es el Mar Caribe, la que tiene marcada con el punto 2 particularmente, que es el Mar Mediterráneo, ¿bien?, y la que tiene marcada también en crecimiento, ¿sí?, en expansión, mejor dicho, marcada con el número 7, que es el Mar Meridional de China o el Mar de China del Sur. Bien. Son las tres áreas, vamos a decir, más importantes en la actualidad. Bien, en lo que respecta, digo, más importantes con
sobre todo si hablamos de cantidad de balnearios, disponibilidad de plazas hoteleras, cantidad de turistas, vuelos, medios de transporte. Bien, son las áreas más masivas a nivel mundial en lo que respecta a este tipo de turismo. ¿Cómo se fue transformando en los servicios hoteleros, o mejor dicho, los servicios de alojamiento, a medida en la cual iba evolucionando este tipo de turismo? Se pasa, en un primer momento, estos balnearios se construyen sobre la base de servicios hoteleros, bien, o sea, sobre hotelería tradicional, por así decirlo. Y por un proceso de cambio en los últimos años, vamos a decir, en términos generales, en los últimos 40 años, pero acelerándose en los últimos 20, 30 años, bien, o sea, fines del siglo XX y todo este tramo que estamos del siglo XXI, empezamos a ver cómo hay una lenta, no desaparición de la hotelería tradicional, pero sí una coexistencia de la hotelería tradicional, o sea, del hotel en el cual el pasajero llega, alquila una habitación por un periodo de tiempo, una semana, 10 días, menos de una semana, el periodo de tiempo en el que se va a quedar, en esa habitación tenga determinados servicios, al pagar la habitación, perdón, puede tener también algún tipo de servicio como puede ser el acceso a la playa, como puede ser piletas, como puede ser las comidas, desayunos, almuerzos o cenas, bien, más allá de los servicios clásicos de cualquier habitación, comienza a coexistir con otro tipo de alojamientos, bien, donde aparecen, por ejemplo, los hoteles resorts, bien, los clubes residenciales, las segundas residencias, o sea, donde aparece el esquema que para nosotros en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, es mucho más común inclusive de lo que es, por ejemplo, para el continente europeo, que es la compra o bien el alquiler de viviendas para utilizar durante el periodo justamente de vacaciones, o sea, el clásico ejemplo del departamento en Mar del Plata o la casita en la costa. Bueno, esto en el continente europeo es algo, por así decirlo, es un fenómeno, no quiero decir más reciente, pero sobre todo en lo que tiene que ver con su explosión, sí es un fenómeno más propio de las últimas 4 décadas, por así decirlo, y en la Argentina esto tiene una historia más extensa aún. Bien, repito, no es que este proceso de segundas residencias reemplace la hotelería tradicional, sino que conviven los dos en simultáneo, y esto produce, que es lo que tenemos en el último, ahí en el último cuadro de texto a mano derecha de la diapositiva, la urbanización de la playa, o sea, la invasión, por así decirlo, completa por parte no solo del turista como sujeto, sino también de las construcciones que sostienen a la demanda y a los flujos turísticos ya sobre la playa. Bien. Acá, por ejemplo, les dejé una imagen de un balneario en la provincia de Cádiz, en España. ¿Sí? Recuerden que hemos visto la región de Andalucía, sur de España. Bien, estamos hablando justamente de esa zona, donde ustedes verán cómo estas construcciones, que no son hoteles, justamente son departamentos de alquiler o de segunda residencia, o sea, no son personas que viven ahí todo el año, sino que lo alquilan en una temporada particular, o bien son de propiedad de personas pero que no viven ahí necesariamente todo el año, sino que viven en alguna otra ciudad donde trabajan, desarrollan sus actividades cotidianas y viajan a este destino durante el verano, los fines de semana largos o en el momento en el que deseen. Entonces el tipo de ciudad balnearia cambia completamente para pasar de la hotelería tradicional con otro tipo de servicios, otro tipo de comercios, a este esquema más parecido, por así decirlo, a un esquema o más similar, por así decirlo, un esquema de, por ejemplo, barrios cerrados, bien, donde en muchas ocasiones son estas urbanizaciones construidas así en bloque, como ustedes ven, que tienen también esos servicios más cerca de la costa. Fíjense cómo ahí hay piletas, quizás canchas para practicar distintos deportes, ¿sí? Esto es un fenómeno, repito, no necesariamente nuevo, bien, o sea, esto no significa que esto sea totalmente nuevo, pero sí en su explosión es un fenómeno de los últimos, una tendencia de las últimas décadas. Bien. Acá fíjense, les hice una captura de Google Maps de un balneario, ¿sí? Un balneario que se llama Nerja en España, también ahí en el sur, en la zona de Andalucía. No es un balneario extremadamente grande, no es Málaga, Marbella, no es una ciudad así tan consolidada en ese sentido, tan grande mejor dicho, pero ahí sí se nota la línea de playa, ¿sí? Que ahí la marqué con la flecha,
el hotel tipo resort, bien, que se nota ahí por tiene prácticamente un acceso a playa privada, se nota ahí las sombrillas, carpas, pileta, el hotel que rodea, el estacionamiento, ¿sí? El acceso directo desde una ruta, bien. Y la ciudad separada del hotel, bien. Y la ciudad que en realidad es un conjunto, fíjense la armonía, por así decirlo, qué tan parecidas son las casas, uno diría, ¿no? Pero bueno, pasa que justamente son urbanizaciones, ¿sí? Fíjense que todas disponen de o en muchas por lo menos se ve la pileta, bien, porque justamente son urbanizaciones, de hecho están los nombres acá indicados y todo, bien. ¿Qué son urbanizaciones? Son complejos residenciales construidos desde cero, en donde hay bloques de 5, 10, 20, 30 viviendas para alquiler o directamente para venta para un turista. Bien, este es el formato, digo, actual que adquiere la ciudad balnearia. Bien. ¿Qué características tienen entonces estas ciudades balnearias en la actualidad? Ahí les puse generalmente localidades con pocas actividades productivas previas. ¿Qué significa esto? Son ciudades en las cuales, más allá de la actividad turística, no existen otro tipo de actividades económicas. O incluso antes de la existencia de la actividad turística no había otra actividad económica por el simple hecho de que quizás hasta fueron ciudades directamente creadas en función de la actividad balnearia. El transporte aéreo dio acceso a zonas más lejanas o con mayores dificultades de conexión, por caso islas. Efectivamente, y sobre todo en el continente europeo, la expansión del transporte aéreo, ¿sí? A partir sobre todo de la década del 50, década del 60, provocó un fuerte crecimiento y una masificación del turismo sol y playa, del turismo litoral, repito, particularmente en el continente europeo, aunque también, por ejemplo, en Latinoamérica, en la zona del Mar Caribe, esto podemos mencionarlo perfectamente el mismo caso, permitió la aceleración y el abaratamiento del transporte aéreo, permitió el acceso masivo, el acceso a mayor cantidad de personas de zonas justamente más alejadas, no tanto capaz que más alejadas en términos de kilómetros, no tanto porque la distancia sea mayor, sino por las dificultades de conexión que supone, por ejemplo, viajar hacia una isla. Bien, repito, esto es tanto propio para el continente europeo, por ejemplo para el mar Mediterráneo, como también para, si bien no es motivo tanto de trabajo de esta asignatura, porque después ustedes tendrán materias donde se trabajará el continente americano en profundidad, pero el mismo ejemplo podríamos utilizarlo para el mar Caribe. Bien. La importancia de la actividad constructiva e inmobiliaria. Bien. Esto es donde lo podemos ver reflejado. Y voy a volver a la imagen anterior. ¿Sí? Fíjense cómo de toda esta localidad, bien, que no es particularmente grande, pero de toda esta localidad, salvo este que observamos acá, bien, y alguno que pueda llegar a existir también, el resto son todas urbanizaciones, o sea, la construcción de la localidad es una construcción no de hoteles, no hay una seguidilla de un hotel al lado del otro, sino que en general son ciudades construidas en base a proyectos inmobiliarios. Bien, entonces acá tenemos una importancia de la actividad, repito, constructiva e inmobiliaria. Bien, que repito, coexiste, no significa que hace desaparecer, pero sí coexiste con la actividad hotelera. Y otro factor importante de los destinos de turismo litoral, otro elemento descriptor importante, es la fuerte estacionalidad. Bien, ¿qué significa la fuerte estacionalidad? La estacionalidad es el fenómeno por el cual, es un fenómeno, la estacionalidad turística, por el cual los flujos turísticos se dan en determinada fecha del año. Bien, entonces un destino que tiene mucha estacionalidad o fuerte estacionalidad en este caso, ¿qué significa? Que los turistas acceden al destino particularmente en una fecha, bien, en una estación del año puntual. En el turismo sol y playa, el turismo litoral, está más que claro que la estacionalidad se da durante los meses de verano. Bien. Más allá de que quizás en el resto del año puedan también existir flujos de turistas y visitantes. Pero la fuerte estacionalidad nos habla de que hay una temporada, que hay una estación, que hay un conjunto de meses en el año en los cuales se da particularmente y con mayor fuerza el arribo de turistas. Bien, esto sí, es un problema, es una característica propia de los destinos de turismo litoral, de los destinos de turismo sol y playa. Bien, en donde
la estacionalidad turística suele ser muy marcada. ¿Por qué? Porque la visita al destino está determinada por el clima. Bien, entonces en la medida en la cual el clima sea bueno para la visita, el lugar va a ser atractivo. Fíjense esta curva, este gráfico que tenemos, bien, donde se evidencia muy claramente la estacionalidad turística para, en este caso no para un destino, sino para un país completo que es España. Bien. Fíjense, acá tenemos años y el 10, 11, 12 nos indica el mes. O sea, arrancamos en octubre, noviembre, diciembre de 2015. Del 1 al 12, acá en este espacio central, tenemos todo el año 2016 y luego los primeros 4 meses del 2017. Veamos, o sea, pongamos el foco solo en el 2016. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos? Que en los meses, recuerden que en el hemisferio norte, el mes 1, enero, 2, febrero, 3, marzo son los meses de invierno todavía. Bien. O son meses fríos. Bien. Invierno o eventualmente inicio de la primavera. Bien. Entonces, fíjense ustedes cómo hay en diciembre, enero, febrero una muy baja cantidad de turistas. Bien. De vuelta en el 2017 lo vemos en diciembre del 2016, perdón, enero del 2017, febrero del 2017, y cómo hay una subida muy fuerte, sobre todo en los meses, el mes 7, mes 8, mes 9, o sea, julio, agosto, septiembre de 2016, ahí se alcanza el pico. Bien. Que igualmente, como verán en las cifras, digo, en invierno, no por ello España deja de atraer turistas. Estamos hablando de prácticamente 3 millones de turistas por mes, lo cual es muchísimo. Bien. Pero si comparamos con los meses de junio, julio, agosto y septiembre, en donde supera los 7 millones, llega casi a los 9, 10 millones de turistas, es una estacionalidad muy marcada y es lo que estamos viendo. Bien, lo que estamos observando es que durante los meses de verano se produce un arribo, por así decirlo, explosivo de turistas que cae fuertemente en los meses de invierno. Acá les dejo una o dos noticias, ¿sí? Algunas más recientes, otras no tanto. Bien, acá abajo ustedes tienen el link, obviamente pueden cliquear para abrir la nota y para leerla completa, yo solamente les dejo la imagen. Primero para ver la foto únicamente, ¿sí? Edificios de viviendas en la playa de Levante en Benidorm. Bien, Benidorm es un balneario también de vuelta en el Mediterráneo español, ¿sí? En la Comunidad Valenciana. Fíjense ustedes los bloques de viviendas, cómo forman una suerte de muralla, o sea, no son hoteles, son edificios de departamentos, ¿sí? Tal como podemos quizás observar en muchos balnearios de la costa de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bloques de vivienda que forman una suerte de muralla, fíjense, sobre la propia línea de la playa, ¿eh? Ahí. Y si por detrás se ven, fíjense que incluso algunos parece que están en construcción por detrás, arriba de esa sierra. Bien, ahí sí hay urbanizaciones, viviendas más pequeñas. Bien. No más pequeñas, sino más reducidas, no son viviendas colectivas, no son edificios. Bien. Y acá la nota, fíjense que titula Nubarrones en la vivienda de Sol y Playa. Es una nota de febrero del 2021. Bien. Los extranjeros compraron 46.300 casas en 2020, un 26.5% menos que un año antes según los registradores. Bien. Pero fíjense de qué está hablando, o sea, ¿quiénes compran estos departamentos? A diferencia de lo que ocurre con los balnearios, por ejemplo, en nuestro país, parte de estos departamentos, lo que nos está advirtiendo la nota, no son comprados por residentes, me refiero por españoles, sino que son comprados por extranjeros. Bien, entonces eso es un factor también a tener en cuenta en los destinos de sol y playa, particularmente en España, aunque después más adelante esto lo vamos a trabajar con un poquito más de profundidad. Y acá otra nota, un poquito más vieja, agosto del 2014, o sea, pleno verano del 2014. Dice, si hay playa y hay sol, funciona. ¿Sí? O sea, como diciendo, bueno, si hay turismo de sol y playa, si hay turismo, bueno, el modelo económico va para adelante. El turismo vuelve a llenar la costa y tira de un sector clave pese a la sobreexplotación del modelo. Bien, está hablando de que el turismo encuentra, por lo menos en el caso de España, que esta nota es también un diario español, el turismo encuentra en la costa, o sea, en los balnearios, el principal tipo de atractivo, tira de un sector clave, o sea, está diciendo que justamente ayuda a un sector importante de la economía española, como es justamente la actividad turística, pese a la sobreexplotación del modelo, o sea, pese a que el turismo sol y playa ya es un turismo, por así decirlo, es un tipo de turismo, vamos a poner estos términos,
agotado, bien, ahí usan este término sobreexplotado, como nosotros ahí vemos en la foto, ¿no? Parece ser que de alguna manera está agotado, ¿sí? O presenta una gran variedad de problemas. Bueno, igualmente así todo, la economía española en gran parte funciona gracias a este modelo de turismo. Bien. Después les recomiendo siempre que estas notas, que las lean, ¿sí? Porque demuestran algunas cuestiones, son artículos periodísticos, bien, no son demasiado extensas, pero sí muestran varias cosas muy interesantes para que tengan en cuenta. ¿Cuáles son en parte las tendencias, perdón, cuáles son en parte las tendencias a futuro? O sea, lo que demuestra, lo que nos va mostrando, ¿sí? La evolución del turismo de acá en adelante, del turismo litoral, del turismo de sol y playa. Bueno, por un lado, pautas de consumo más respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos generales, los destinos turísticos, ¿sí? Las administraciones públicas, los organismos privados, bien, las instituciones, intentan buscar que el turista eh, sea, digamos, más amigable con el medio ambiente, o sea, que este tipo, por ejemplo, de imágenes, bien, en donde hay una invasión del turista sobre la playa, bueno, sea en la medida de lo posible lo más dispersa posible, sea sin eh, problemas vinculados sobre todo a los residuos urbanos y a la basura que se puede echar sobre la playa, a los consumos de agua desmedidos en áreas particularmente secas. Repito, esto es lo que se busca, no significa que sea lo que se logre, es la tendencia a futuro. Promover la estabilidad de la demanda a lo largo del año. ¿Qué significa esto? Romper con la estacionalidad, o sea, buscar algún tipo, digamos, complementar la oferta de sol y playa con algún otro tipo de turismo, algún otro tipo de atractivo que haga justamente atractiva a esa ciudad o ese balneario o esa región, más allá de particularmente los 2 o 3 meses del verano. ¿Sí? Esto está en relación con que con el tercer cuadro de texto que ahí tienen, reorientación de la oferta hacia lo cultural o lo natural. Bien. ¿Esto en qué se relaciona con lo anterior? Bueno, buscar otro tipo de atractivos, donde puede ser, por ejemplo, hacia lo cultural, que significa festivales. Hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, a ver, esto en la ciudad de Mar del Plata de la década del 50 que se da, pero es una forma de promover estabilidad de la demanda hacia el largo plano y reorientar hacia la oferta cultural, ¿bien? Lo que tiene que ver con el Festival de Cine Internacional de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? O sea, festivales de carácter cultural, de carácter artístico, musical, ¿bien? O el aprovechamiento de espacios naturales atractivos que pueda haber en las proximidades de estos balnearios. Esto también para lograr, y ahí lo que aparece en el cuarto cuadro de texto, la incorporación de áreas interiores anteriormente relegadas para disminuir la presión sobre la franja litoral. ¿Qué significa esto? Para, para digamos, convencer por alguna manera y lograr que no necesariamente todos los turistas estén agolpados en esta playa como estamos viendo y como se ve prácticamente en cualquier gran balneario del mundo, bueno, lograr consolidar atractivos en el resto, ¿sí? De la geografía, más hacia el interior de estas localidades, para que la distribución en el espacio turístico de los flujos turísticos sea de manera más, digamos, coordinada y no necesariamente se produzca estas aglomeraciones de turistas consumiendo y también en parte, bueno, contaminando sobre un área natural particularmente débil como puede ser una playa, como puede ser un balneario. Bien, estas son, decimos, las tendencias a futuro. Acá les puse como lectura el texto de Geografía Mundial del Turismo, que es un libro, ¿sí? Que ustedes van a encontrar. Yo ahora voy a mostrarles este libro cómo lo van a encontrar en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual lo van a encontrar, es el libro completo. Bien, digo, no se asusten porque acá dice 512 páginas. Bien, es el libro completo de Geografía Mundial del Turismo, el cual iremos usando algunos capítulos a lo largo de la materia. Bien, repito, yo dejo el libro completo, pero solamente algunos capítulos son los que usaremos en la materia. Acá, para esta clase, se indica particularmente un capítulo. Capítulo 4, Turismo de espacios litorales e insulares. Entonces ustedes irán justamente a ese capítulo 4. Bien, y ese es el capítulo, si acá se indica a partir de la página 91, ese es el capítulo que ustedes tendrán que leer para complementar con esta clase, ¿sí? Con la clase número 4. Bien, ahí lo tenemos en la página 91.
¿sí? Mucho de lo que aparece acá en el capítulo 4 es lo que recién vengo relatando en toda la clase, ¿sí? Digo para que entiendan que mucho de lo que está acá es lo que ya venimos explicando y se encuentra también en este video tutorial y en el propio guión de clase, ¿sí? Acá bueno, tenemos el mismo gráfico que recién les pegué, ¿sí? Así que bueno, quedo como siempre a disposición para cualquier consulta y recuerden por favor la lectura del capítulo recién indicado.